50 años después de la muerte del dictador presentamos, Atado y Bien Atado, una iniciativa para contribuir desde la cultura a desatar la memoria democrática y a combatir la amnesia de la impunidad. Ciclo de conferencias, podcast en vivo, obras teatrales, mapas de memoria y unas jornadas internacionales sobre las transiciones en Portugal, Grecia y España. Quisieron dejarlo atado y bien atado. Pero estamos aquí para desatarlo. Españoles. Franco ha muerto. ¡Viva España! Bueno, bienvenidos y bienvenidas, ya lo ha dicho muy bien Alberto San Juan, esto es el ciclo de conferencias Atado y Bien Atado. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Como veis en estos ciclos pues se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado de memoria, se ha hablado de anticolonialismo, se han hecho charlas, se han hecho podcasts con Olga Rodríguez también, y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos interesa a todas, que es presas durante el franquismo. Y es que, como bien sabéis, desde que los golpistas llegaron, pues se sembró el terror por todos los pueblos y ciudades de España. Y pese a lo que se tiende a pensar, pues estaba muy organizado y sobre todo era un terror muy selectivo, ¿no? Iban siempre hacia la gente que se organizara, hombres, mujeres, algunas de ellas nos acompañan hoy también, y el terror se sembró durante el principio, el final del franquismo e incluso después de esas primeras elecciones, con un montón pues, de encarcelados, un montón de detenidos, fusilamientos y unas cárceles masivas donde hubo miles de personas y miles de mujeres también reprimidas durante el franquismo en muchísimas ciudades. Estuvieron pues, en Las Ventas, en la cárcel de Les Corts, en Segovia, en Málaga y en muchísimos puntos de España. Las mujeres estuvieron también reprimidas doblemente por ser mujeres, también sufrieron una violencia que a lo mejor los compañeros pues no sufrieron de la misma manera o no sufrieron esa violencia por su condición de género, y estuvieron pues también, como decimos, muy reprimidas en esas cárceles hasta muchísimo tiempo después. Dentro de esas cárceles compartidas por tantas mujeres, al final se creó una red que se podía llamar o no feminismo en aquella época, y ahora lo abordaremos porque, como decía, tenemos la suerte de que estén hoy con nosotras pues dos de las mujeres que pasaron por algunas de esas cárceles en la última etapa del franquismo, que son Roser Rius y también Nati Camacho, que están con nosotras hoy. Y también tenemos a Miguel Martínez del Arco, autor de Memoria del Frío, que también ha relatado pues algunas de las vivencias de muchas mujeres que nos acompañaron y que sus vivencias siguen todavía hoy muy presentes con nosotras, y aquí estamos para reivindicarlas, así que pido un aplauso primero para nuestras invitadas. Y voy a empezar primero, pues si os parece, por ellas, que al final son las protagonistas. Voy a empezar por Roser Rius, que nos cuente también cómo era su vida antes de entrar en la cárcel, ¿no? Porque yo creo que se habla mucho de qué ocurrió allí, ¿no? Y ahora Nati también nos contará su experiencia, pero ¿qué era de vuestra vida antes, ¿no? ¿Qué tan peligrosas erais, ¿no? Que acabasteis entrando en la cárcel. Contadnos qué recordáis también de aquel momento. Roser, si quieres empezar tú. ¿Con este? ¿Está abierto? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Se oye? Yo creo que era difícil para algunas personas vivir una situación de tantas privaciones de la libertad de expresión, de la libertad de reunión, de la libertad de incluso estar en un grupo numeroso para hacer una fiesta en la calle o lo que fuera. Era difícil no darse cuenta de que aquello necesitaba un cambio. Y yo tenía unos 20 años cuando empecé en Barcelona y en poco tiempo me di cuenta de que no era suficiente con estar con unas ideas, sino que te tenías que organizar. En el momento en que te organizabas en un partido político clandestino, pues empezaba
una vivencia bastante distinta de las otras. Hacías como una doble vida. Por un lado eras la persona que iba a trabajar o a estudiar normal y tal, por otro lado era la persona que llevabas una vida con mucho miedo, entre otras cosas, especialmente cuando más ibas avanzando en la lucha, y con mucha atención a la posible represión. No sé, creo que sería esto un poco, no sé, así en pocas palabras, para no extenderme mucho. Extiéndete lo que quieras, que aquí yo creo que están todos y todas encantados de escucharte. Nati, no sé si tú también recuerdas ese momento, como esa doble vida, ¿no?, que contaba Rousset antes, ¿no?, de entrar en la cárcel y de ser detenida. ¿Cómo vivías tú tu activismo político y sindical? Bueno, yo tengo una conciencia tan de pequeña, porque yo nazco en una familia muy represaliada. Así que desde que tengo uso de razón, pues sé que mis abuelos estuvieron en la cárcel, que los fusilaron, que mi abuelo Gerardo se cortó las venas antes de que le dieran el tiro de gracia, que mis abuelas fueron peladas. Total, que yo me encuentro en una familia que me parece un desastre de violencia extrema, donde no sé ni cómo es posible que lo soportaran, ¿no? Pero lo soportaron y además aportaron toda esa memoria de una manera bastante natural para lo que era el momento, el país y la época. Nos contaban todo tipo de detalles que realmente después lo piensas y dices, bueno, ¿cómo mi madre tenía el valor de contarnos estos detalles tan dramáticos? Así que, bueno, siempre pensé que había nacido en una familia y en un país pues que iba a ser complicada, que mi vida iba a ser muy complicada. Pero que siempre pensé que tenían razón. De eso que aunque no te gustaran todo ese drama y toda esa situación tan dura, pero yo pensaba que tenían razón. Y que tenían razón en cuanto a su comportamiento con consecuencias, es decir, no me llevan a la escuela, con lo cual pues era estupendo, no tuve que rezar, no tuve que cantar el cara al sol, no hice nada de lo que hizo la gente de mi generación. Creo que mis padres tenían razón. O sea, no me llevaron a la escuela ni a mí ni a mi hermana. Mi madre nos enseñó a leer y a escribir, y un administrativo de la Peñarroya en Puerto Llano nos enseñaba los números, con lo cual, aparte de conocer desde siempre a la generación del 27, recitar a García Lorca, es decir, que yo recuerdo mi infancia como en una especie de exilio interior, muy duro, muy dramático, con muchas necesidades, con lo cual estaba preparada para pelear y si había que ir a la cárcel, pues ir. Y eso es lo que recuerdo. No tanto recuerdo siempre y en todas las etapas de forma personal, también se me mezclan con las conversaciones que yo oía, con lo que contaban entre mis abuelas. Bueno, por supuesto, Franco era un criminal, que le habían salvado los nazis alemanes e italianos. Entonces, claro, con todo ese bagaje, pues di con mis huesos en la cárcel, como era lógico. Justo te iba a decir que es que además te escucho hablar de pelear y que tú tenías muy claro lo de luchar. Fuiste una de las últimas presas en Las Ventas y además estuviste también presa en la cárcel de Carabanchel embarazada. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Se da un trato diferente cuando estás embarazada? ¿La violencia era la misma? No sé, ¿cómo fue?
Hombre, la violencia es que era en el momento que te detenían, incluso aunque no te detuvieran. Es decir, que cuando en las fábricas empiezo a trabajar, empiezo a organizar, las comisiones obreras son en ese momento un movimiento con mucha energía, la gente joven inmediatamente nos ponemos manos a la obra y además nos gustaba ir a las asambleas de comisiones obreras porque no hablaban de la guerra. Y cuando vienes de una familia tan cargada de política y de historia, encontrarte con gente que pelea, que lucha, que se organiza, que se compromete hacia el futuro, no que tiene ese peso de haber perdido, de que te han vencido. Entonces, participo de una manera, yo creo que bastante natural, en las comisiones obreras juveniles, en la Unión de Juventudes Comunistas, desde muy jovencita. Pues yo empiezo a trabajar en una fábrica ya a los 14 años, pero antes en las familias obreras, en las familias trabajadoras, a las chicas se nos enseñaba a coser yo además, como no tenía que ir a la escuela, pues desde los 9 o 10 años estaba trabajando y aprendí a coser enseguida y a los 14 ya estaba en una fábrica, con lo cual empecé a participar primero con las aprendizas de mi fábrica. El sector textil en Madrid era muy, muy grande, había por lo menos 50 o 60.000 trabajadoras y pensaban que éramos una mano de obra fácil, una mano de obra manejable, explotable y sumisas. Y resulta que salimos todo lo contrario. Fuimos capaces de organizarnos, de pelear, de organizar las negociaciones de un convenio, de reivindicar desde compresas en el botiquín hasta que nos pagaran las horas extras. Es decir, que yo recuerdo con mucha alegría este inicio de hacer algo diferente a lo que en mi familia yo había percibido, ¿no? Ya en Puerto Llano yo vivo las huelgas de solidaridad con Asturias en el 62. Yo ya tengo 14 años, entonces había un grupo de compañeros del PC, como una especie de célula de aquel tiempo, que habían pasado por la cárcel, estaban fatal, pero todavía les quedó energía para organizar la huelga. Y la huelga en solidaridad con Asturias y por un convenio donde pedían 150 pesetas de salario. O sea que yo ya cuando entro en la fábrica sé lo que es una huelga, porque la he vivido, no me lo han contado. Entonces yo empiezo a poner en marcha en el sector lo que yo creo que hay que hacer y que tendría que hacer todo el mundo. Entonces eso, enseguida las comisiones obreras se declaran ilegales por el Tribunal Supremo, se le considera un apéndice del PC, por tanto se empieza a condenar la asistencia a las asambleas, a las concentraciones por los convenios, etc. Y ahí la primera detención pues es en una manifestación en Atocha en apoyo al convenio del metal, que habían conseguido un 20%, pero mira tú por dónde el gobierno congela los salarios. Hay un plan de estabilización y congelan los salarios. Los compañeros del metal, que en ese momento es una comisión legal, elegida en las fábricas, convocan. Y entonces, pues yo, ni corta ni perezosa,
me voy a la manifestación. Y ahí me detienen y estoy 72 horas. Y ya en la fábrica las compañeras me avisan, cuidado Nati, porque la empresa te puede despedir y tal. Pero bueno, se portaron tan bien, me defendieron tan bien que no me despidieron. Esa una. La segunda o la tercera ya es en una asamblea interramas, en un albergue de los marianistas en Zarzalejo. La policía se da cuenta, éramos 4 autocares y en medio de la autopista la policía armada nos detiene, para los autocares, se suben los autocares, se lía a pegarnos por las piernas, por las cabezas, nos detienen y nos llevan, nos procesan a 109, entre ellas 9 mujeres, 5 del textil, 2 de la química y 4 otras 2 del metal. Bueno, no sabían qué hacer con nosotros, la Dirección General de Seguridad era un grito, nos dio por cantar Rosas en el mar, que era una canción que decía una de sus estrofas que la libertad es un derecho de la humanidad. Bueno, pues, y nos procesaron a mí con 40 y tantos más, porque ya era reincidente, con lo cual de ahí pasó directamente a Ventas, donde estoy 3 meses hasta que me dan la libertad provisional. Y yo me encuentro en una cárcel de Ventas que no tiene nada que ver con la cárcel que me han hablado mi madre y mi abuela de paso para las cárceles que fueron a Amorebieta y a las Oblatas de Santander, que fue mi abuela. La cárcel de Ventas que yo conozco es en Ventas, tiene 4 patios y en uno de los patios hacen una especie de hilera como un centro de detención para las mujeres. Son celdas nuevas, pero en una cárcel que se cae. Esto es el año 68 y en el 69 ya la cierran y en el 71 hacen el negocio del siglo, lo venden a una inmobiliaria y hacen 2 urbanizaciones fantásticas que están allí. Con lo cual no hay ni rastros de la cárcel de Ventas. ¿Y qué hacemos cuando llegamos? Un poco imitamos a las presas de la inmediata posguerra. Empezamos, pues me encuentro con 2 compañeras del PCML, Cani y Pili, que las habían cogido un aparato de propaganda. Y Pili había estado en China y estaba empeñada en enseñarnos chino. Entonces, hasta que nos dimos cuenta de que el chino es muy difícil y que aprender chino no basta con que tú quieras aprender chino. Luego nos encontramos con que Pilar Bravo, que fue también una dirigente del PC en la transición muy, muy importante y mucho antes también, que estudiaba económicas y entonces quería que aprendiéramos economía. Con lo cual, los 3 meses de Ventas, pues fue saber que no podías aprender chino aunque quisieras, de una manera fluida y que la economía era una cosa suficientemente seria como para que pudieras verla. Pero, sin embargo, esa impresión que te daba la cárcel, donde veías esa lucha que hicieron aquellas mujeres que enseñaban francés, que se tomaron la cárcel como un elemento no solo de resistencia, sino de compañerismo, de solidaridad y de lucha. Y mi impresión en Ventas, que ya era una ruina, sin embargo, dentro de nuestras ideas
que no iban a ninguna parte, sí que había entre esos muros ese sentido, ¿no?, de lo que fue la cárcel para tantas y tantas mujeres que estaremos en deuda siempre con ellas. Y luego Carabanchel es la peor parte. Con esto termino, porque pensé que no podría resistirlo. Pensé que me moría. Pensé que no podía resistir no tanto ya ni mi embarazo, que yo estaba bien, ni que mi hijo pudiera nacer en la cárcel, sino ver a esas madres, unas 20 y tantas madres, con 15 niños que habían nacido en la cárcel, en los sótanos del hospital penitenciario. No me cabía en la cabeza, o sea, no, porque la única política era yo. El resto eran pues presas sociales que habían cometido pequeños hurtos, enfermeras que habían hecho abortos clandestinos, abandonadas. Allí estábamos en un sótano donde Cristina Almeida, que era mi abogada, estaba empeñada en llevarme las fresas que habían salido en mayo, en fin, cuidarme, mimarme. Le dije, Cristina, no puedes traer fruta. Los niños no saben lo que es una fresa. Ha sido el peor momento donde pensé, bueno, tuve que recurrir a pensar en mi abuela y en mi madre y en mi tía y ver lo que ellas tuvieron que resistir. Poco a poco me fui recomponiendo y con suerte el calendario biológico no funcionó, no coincidió con el calendario real. Yo cumplí la multa, que era una multa lo que me llevó a Carabanchel, el día 2 de julio y mi niño nació el 12 de julio, sano y salvo. Con lo cual estoy muy orgullosa de haber podido participar, aunque sea con todos esos elementos tan duros, tan complicados, pero al lado de lo que había pasado mi familia, pues parecía que lo mío pues era una cosa más o menos, ¿no?, más o menos llevadera. Entonces, creo que esa etapa del franquismo, mis compañeras se portaron maravillosamente, no me despidieron hasta el final ya de la fábrica. El sector textil lo pudimos organizar bien, conseguimos buenos convenios, es decir, que mi conclusión es que si peleas, ganas, seguro, aunque te cueste. Y todo esto yo creo que tenemos que contarlo, y hay que contarlo ya, porque no nos queda mucho tiempo, porque yo tengo la sensación de que o lo hacemos ahora o se va a tergiversar tanto la historia del franquismo que va a ser difícil desmontar una historia tan negativa para nuestro país y para nosotras. Que de hecho está ocurriendo ya, y luego hablaremos un poco también sobre esta tendencia que hay, ¿no?, de vuelta un poco a reivindicar por parte de algunos elementos, podríamos decir, jóvenes y a través de redes sociales y de la ola de extrema derecha, el franquismo de nuevo como si fuera algo guay, algo cool. Luego hablaremos de esto, pero quería hablar primero con Miguel, que le hemos presentado antes, que él vive una historia diferente, pero también, claro, conoce muy bien las historias a la vez vuestras, porque él hace su libro y aparte él es hijo de Manolita del Arco, que fue pues una de las mujeres que más tiempo estuvieron presas durante el franquismo, creo que fueron casi 20 años. ¿Qué recuerdas tú? Si es que recuerdas esa detención, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes? Y también la primera vivencia que te cuenta tu madre y te impacta, ¿no? Y te lleva pues, a esta trayectoria, ¿no?, que has tenido después. El primer recuerdo. ¿Se oye? El primer recuerdo, no lo recuerdo. Bueno, yo creo que después de haber escuchado
poquito a Rousset y más a Nati, yo creo que simplemente yo provengo y estoy aquí porque provengo de un linaje de las que ellas son las hijas, dicho en términos biológicos, ¿no? Las herederas de esas primeras mujeres que resistieron el franquismo. Yo nací en un gineceo, yo pertenezco al linaje de mujeres, mi madre por sus condiciones me parió muy tarde para la época, ahora sea una jovenzuela porque tenía 41 años, pero en aquel momento muy tarde, y en un núcleo de mujeres que o habían parido 20 años antes o las circunstancias carcelarias les habían impedido tener hijos o no los habían querido tener. Eso supone que mis primeros recuerdos tienen que ver con las historias, y retomo, pero al contrario lo que ha dicho Nate, con las historias de esas mujeres que lo que relatan es, bueno, lo que supuso todo un marco de resistencia. Un marco de resistencia que yo recibí desde la esperanza y la alegría en medio de condiciones de muchísima penuria. Yo nazco e inmediatamente detiene a mi padre. Mi padre había pasado junto con mi madre, no junto, pero al tiempo que mi madre, 19 años en la cárcel, le vuelven a detener. Sale cuando yo tengo 10 años, quiero decir que muchos años más tarde. Quiere decir que yo soy desde el principio hijo de preso, hijo de presa. Mi madre estaba en libertad condicional y estuvo en libertad condicional hasta que yo tenía 8 años, lo que quería decir que se tenía que presentar cada 15 días en la comisaría, y fue detenida muchísimas veces mientras yo era niño. Pero en medio de esas condiciones, yo sin embargo, en ese recuerdo que tú dices, yo lo que percibo, y después por eso, digamos, es el compromiso que me lleva a escribir, es que provengo de una estirpe que no estuvo condenada a 100 años de soledad, pero casi, pero de una estirpe que tuvo la capacidad, y de unas mujeres en concreto, que tuvieron la capacidad de optar, que esa opción conllevó importantes dificultades que arrostraron en su vida. Pero sin embargo, a mí lo que se me devuelve es que tuvieron la posibilidad de optar, y que esas mujeres que ahora muchas veces entendemos como víctimas, porque lo fueron del franquismo, fueron mujeres que lo que nos entregan es una agenda propia. Son mujeres que tuvieron agenda, que tuvieron capacidad de hacer, que tomaron decisiones y que se pusieron a ello. Y eso lo hicieron además, y ahí sí noto una diferencia, indudablemente creo que tiene que ver con muchas cosas, pero en todo caso la noto con los hombres que militaban al tiempo, que yo también pues, tuve mucha relación con ellos, desde el criterio, y ese es quizá ese primer recuerdo, de que la vida está en el centro. Yo creo que Nati ya lo ha relatado, y es que existe una palabra que ellas quizá no utilizaron, no conocieron, sororidad, y a mí se me educa desde el criterio de que no se puede desistir de la alegría de la vida, que hay que pulsar la militancia, no desde un sentido exclusivamente sacrificial o nada sacrificial, pese a los sacrificios que se producen, sino en el sentido de tratar de aprovechar las brechas, las quebraduras que da la dictadura. Yo creo que en un momento en que hay una dictadura como la que había aquí, una represión feroz, hay que tener en cuenta que ellas fueron mujeres, no voy a hacer pesado con eso, pero me gustaría dar unas cuantas cifras. Son mujeres que son detenidas los primeros años 40, entre el 39 y el 40, detienen, según los historiadores, entre 28.000 a 35.000 mujeres están detenidas. Y en la primera década del franquismo hasta el 55 hubo más de 60.000 mujeres encarceladas. No son pocas las mujeres encarceladas, 250.000 hombres. Solo en Ventas, una cárcel a la que se ha referido Nati, que estaba construida por Victoria Ken en la Directora General de Prisiones en la República, para 500 mujeres, hubo 11.000 mujeres. Era un almacén de presas. Y a su vez hubo alrededor de 1.500 mujeres fusiladas. Quiere decirse que las mujeres estuvieron desde el principio y en las primeras décadas en condiciones que ahora nos parecen inauditas, en la brega, en la lucha. Y eso, yo creo que para mí lo que tiene el sentido fundamental es que muchas veces se han desdibujado o se ha querido dibujar a las mujeres militantes, no solo de esa generación, también de la suya, también ahora, lo estamos viendo por cierto en estos días alegremente, viendo como prebostes del bipartidismo, en fin, juegan a cosas que no nos hubiésemos imaginado antes de ayer, o que sí nos hubiésemos imaginado, pero que no estaban expresas, ¿no? Quiero decir que las mujeres constantemente pelean por su condición de género contra situaciones complejas, ¿no? Y yo creo que
es clave entender que esas mujeres que aparecen en muchos momentos como figuras accesorias de la militancia, nunca fueron tales figuras accesorias. Fueron mujeres, fueron personas que protagonizaron con sus criterios la vida política, allí donde pudieron, arrostrando el miedo, como ha dicho Rousseau, arrostrando mucho miedo, mucha represión. Y además yo creo que es importante contar que no solamente fueron importantes, es decir, construyeron un imaginario colectivo y una manera de entender la vida ideológicamente y con una agenda política tan sofisticada las costureras como los albañiles. No siguieron unas a otras, la construyeron igual. Y no solamente eso, sino que las mujeres que se han llamado hasta hace muy poco las mujeres de la retaguardia, esas mujeres que estuvieron a las puertas de las cárceles, de los juzgados, de las comisarías, las que daban las comidas a los guerrilleros, las que fueron juzgadas por auxilio a huidos, por auxilio a fugitivos, fueron la clave del sostenimiento de la vida comunitaria. Y sin esa vida comunitaria no habría habido resistencia. Ese papel también es un papel que hay que reivindicar. Entonces, bueno, no sé si te contestaba, pero el recuerdo es un recuerdo un poquito magmático. Sí. Un poquito. Luego hablaremos, de hecho, de ese libro en el que tanto has trabajado y de algunas de las fotografías, pero antes quería hablar también con Rousseau, porque ella también estuvo en la cárcel de Yeseríes. Y estuviste al final del franquismo. No sé cómo se vive el final del franquismo, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿no? De presa, además, política, presa por política, por estar sindicada y al final pues por ser una activista antifranquista. Y también cómo lo reflejas a través de tus dibujos, porque tú eres ilustradora y también tienes un libro sobre ello, y dentro de la prisión haces algunos dibujos, algunos de ellos surrealistas, otros no, que recrean un poco lo que tú pensabas o lo que se te pasaba por la cabeza. Lo veremos ahora, sí, claro, los que tú quieras y los que tú nos quieras explicar. Pregunto. Sí, sí. A ver, yo estuve en Yeserías, realmente entré en octubre del 74 y salí después de la muerte de Franco. O sea que realmente fue los últimos meses, el último año del franquismo. Fue un momento en que la diferencia, en que ella estaba sola como presa política, allí realmente, cuando yo entré, la cárcel estaba llena, pero llegamos a ser el triple de las... Creo que en aquella cárcel no cabían más de unas 20 y pico personas, y en algunas políticas, y en algún momento llegamos a ser pues unas 60, 70, o sea que más que triplicábamos aquella capacidad. Fue un año muy intenso, o sea, las entradas y salidas eran constantes. Había muchas detenciones que solamente eran con multa y, por lo tanto, una vez cumplidos los 2 meses, el mes o los 2 meses podían salir en libertad. Pero también había casos de personas que estaban ya con 2 o 3 años de cárcel sin juicio y que estuvieron aún 1 año o 2 más sin juicio. O sea, no todas las presas tuvieron juicio. Esto era una de las cosas más bestias del franquismo. Otra de las cosas de aquellos momentos fue cuando yo entré, había habido en Madrid un atentado muy conocido que fue el de la calle del Correo, con el cual había toda una serie de personas detenidas. Nunca en aquel momento no se detuvo, ni aquel momento ni después, a nadie de los causantes de aquel atentado, y ETA no lo reivindicó hasta el año 2018. Con lo cual, las personas que estaban en aquel momento detenidas estaban aterrorizadas porque les pudieran culpabilizar a ellas de algo más de lo que seguramente había sido una solidaridad hacia personas relacionadas con ETA, quizá en algún caso algo más, pero no con el atentado directamente. Entonces esto marcó mucho, este tipo de... Además eran personas muy conocidas, estaba Eva Forés, estaba Maripaz Ballesteros, estaba Carmen Nadal, estaba Lidia Falcón, también estaba Pilar Bravo, que no por esto, pero estaba en aquel momento también en la cárcel. Estaba un grupo de personas que tampoco era lo más normal que hubiera sido una persona como yo, trabajadora, estudiante, obrera como tú, sino unas personas más mayores, con 40 y pico de años, y que venían de unos estatus sociales distintos.
y que no estaban preparadas para lo que era una detención y la cárcel. No digo que las demás lo estuviéramos, pero algo nos habían enseñado. Nosotros habíamos recibido algunas, digamos, enseñanzas de cómo portarnos ante la policía, ante la tortura y tal, aunque luego pues te pegaban igual. Y en la cárcel también teníamos, sabíamos que nos estábamos jugando, que en cualquier momento nos podían detener. Esto lo teníamos, creo que, muy claro. Este fue uno de los momentos muy duros en Yeserías. Y no sé, yo había preparado unos dibujos. Los tenemos por ahí, yo creo que los podemos ir poniendo. Claro. Lo que pasa que algunos no están muy relacionados con lo que estoy diciendo, sino un poco más con la parte anterior, que era la parte de la detención y la tortura, pero bueno, podemos pasar los dibujos en todo caso. Podemos ir viendo alguno, yo creo que los van a poner. ¿Pasáis alguno desde arriba? Bueno, este estaría relacionado, no lo quites, este estaría muy relacionado con esta parte del final que os iba a decir. Este dibujo, o sea, a partir de agosto empezaron las detenciones primero de miembros de ETA, y al cabo de unas acciones que llevó a cabo FRAP en verano, en agosto, septiembre del 75, empezaron a haber muchas detenciones de militantes de FRAP, hombres y mujeres. Pues, recordaréis o no, bueno, que hubo 13 peticiones de pena de muerte, que al final quedaron 5 penas de muerte. En aquel momento en Yeserías estaban 2 mujeres que previamente habían condenado a muerte, que después no se las ejecutó porque una estaba embarazada y la otra, el doctor Sopeña, médico de la cárcel de Yeserías, dijo que lo estaba también para salvarle la vida. Estaban en celdas de aislamiento y estaban a la vez también 2 compañeras de los que sí fusilaron, la compañera de Baena y la compañera de Sánchez Bravo. Sánchez Bravo y Silvia estaban casados y Silvia exigió ir a ver a su compañero. Y aquella noche, que era una noche horrible, estábamos todas pensando si aún podía llegar el indulto de una carta del Papa, que alguien frenara aquellos asesinatos. Me salió este dibujo cuando se llevaron a Silvia a la cárcel de Carabanchel. Es un dibujo de impotencia, de miedo, de soledad, no sé, de un sentimiento en ese aspecto. Me surgen bastantes preguntas. Es muy guay el dibujo, perdón, no ilustración, no dibujo. O sea, el tigre, por ejemplo, o sea, ¿con qué te representas en este dibujo? ¿Es como la resistencia, como la ira, la rabia? Pues fíjate, el otro día me lo preguntaron y si soy sincera no lo sé. No, es verdad, son dibujos que te salían tan de dentro que no sé si estaba expresando mi rabia o el miedo. Ya. Es que no lo sé. O sea, no son dibujos. La diferencia en lo que decía antes, yo me he ganado la vida como ilustradora. Cuando haces una ilustración, tú estás pensando qué vas a hacer. Estás haciendo un boceto previo, te has leído el libro, estás hablando de la edad de los niños, en cuántas tintas va a salir, cuántos colores, no sé qué. O sea, estás haciendo una planificación. Estos dibujos tú no planificas. Tú estás allí una noche que estás temblando, que estás llena de rabia. Habíamos estado en huelga de hambre y luego en Ciudad de Castigo 40 días, acabábamos de salir en el Día de la Merced, que fue 3 días antes, el 24 de septiembre, y te encontrabas con una situación que nos superaba completamente, que después de la huelga de hambre no podías hacer nada más, no estaba en nuestras manos nada más que es que no podías hacer nada más. Y en este dibujo yo creo que más bien sería la rabia, o sea, el rojo. Sí, creo. Claro. O sea, porque la agresividad está en el resto. Sí. Y no sé, me surgen preguntas de cómo te dejaban dibujar o había algunos dibujos que tenías que tener cuidado.
A ver, en hacer o no. normalmente estos dibujos los hacían, nosotros no teníamos celdas en aquella cárcel, eran habitaciones de 4, 5 o 6 o 7 y después había una más grande que era donde iban a parar las de multas, pero las que llevábamos un tiempo ya nos habíamos ido acomodando, digamos así, en una habitación con 4 o 5 compañeras. Y allí teníamos una mesa. Y en aquella mesa normalmente nadie te veía cuando dibujabas, Claro. solamente las compañeras con las cuales había toda confianza. Sí. Y la muerte de Franco desde una cárcel, ¿cómo se vive? ¿Cómo os enteráis? ¿Se puede celebrar o en bajo? Bueno, a ver, ¿O cómo? la muerte de Franco la estábamos esperando. Hombre, claro. La estábamos después de esto. Que hay otro dibujo, pasa un dibujo que está en blanco y negro que iba detrás de este. Si no, los demás... A ver si es que era la misma noche. No, este es el del principio, ¿no? Uno en blanco y negro, ¿lo ves? Lo encontraremos. Se Mira, llama- ¿este? No, se llama Horror. Bueno, estos eran dibujos de la detención. Estos eran dibujos de la Dirección General de Seguridad. Este, vale. Este dibujo también lo hice esta misma noche, antes de que Franco muriera, la noche del 27, como que ya no dormía nadie ni nada, estábamos todas completamente, muy nerviosas y tal. Y entonces yo hice este dibujo que era un poco el compendio de bestialidades y también había algo de nuestra lucha, pero bueno, Sí. la manifestación, los gritos, lo del centro sería como un gran grito, o sea, era como una forma de expresar un grito, Claro. no sé. Y era, bueno, se había roto un cristal del lavabo. Y fui al lavabo, vi un cristal roto y llegué a la habitación y pensé, mira, en cada uno de estos trocitos voy a poner una expresión de lo que, de aquello. Claro. Y lo de la muerte de Franco, bueno, pues, a ver, se hablaba de que iba a haber un indulto, era casi imposible, de que el rey cogiera el gobierno y no indultara a nadie y tal. Y por lo tanto había una esperanza, no solamente de que se muriera Franco, francamente, sino de que también de salir. O sea, Claro. las cosas en su sitio. Y entonces, pues, cuando salió este que ha salido antes, ¿no? El Arias Navarro con las orejas así gachas, diciendo Franco ha muerto, pues fue una alegría y se celebró. O sea, no teníamos cava, pero se celebró. Incluso hicimos como una especie de funeral. Hicimos como una ceremonia por los pasillos de la cárcel cantando el Miserere y el Dies Irae y tal y cual, como si fuéramos bueno, era una manera también de decirles a las funcionarias que nos lo tomábamos así, ¿no? Que la gente estaba haciendo cola para ver el cadáver y que nosotras nos estábamos cachondeando de la cuestión, ¿no? Nati, ¿tú también recuerdas algo parecido a lo que ha contado sobre el día de la muerte de Franco o cómo lo vives tú? Bueno, yo el día de la muerte de Franco, yo estaba trabajando en un taller de tapicería y ya había tenido a mi hija Abril. O sea, que tenía al niño que no nació en la cárcel, Claro. Alejandro, y a mi hija Abril. Entonces los tenía que recoger en la guardería y ya sabíamos del día anterior que, bueno, que Franco estaba, pues... Es que tardó, ¿eh? Incluso le estaban medio torturando porque lo tenían como una especie de trofeo franquista para la familia, ¿no? Para hacerse fuertes, ¿no? Entonces iba a la guardería a recogerlo y yo iba con un 600 con matrícula de San Sebastián y llega un señor, iba con los cuquitos y todo vacíos, pero en el coche, me pega un empujón. Cuando salgo del coche a ver por qué me ha dado, era un gris con su uniforme. Bueno, no me dio un ataque de nervios porque se había muerto Franco, porque los cuquitos me sobrepasaron, las sillitas de mis niños. Menos mal que se había muerto Franco, porque
eso Claro. te daba ya, bueno, estos ya no les vamos a ver, estos grises cambiarán, luego cambiaron a marrón, que en algunas huelgas del sector decíamos, ¿y esos de marrón de qué fábrica son? Porque tampoco nos acostumbrábamos a verles de marrón, ¿no? A los que habían sido grises toda la vida, ¿no? Claro. Miguel, vamos a ver algunas también de las imágenes que hemos comentado antes, si te parece, de ese libro, que también nos cuenta pues lo que hemos hablado, ¿no? Cómo esas mujeres pues tejieron una red y cómo se fueron sucediendo diferentes mujeres en todos esos años en las cárceles franquistas, aunque han estado más invisibilizadas muchas veces que los hombres que estuvieron detenidos. Así que si quieres que vayamos comentando alguna de las fotos, que creo que en alguna además sale por ahí Nati, o sea que... Vale, las primeras fotos, para no someter a tortura al compañero, las primeras fotos son fotos de varias mujeres, algunas, bueno, que simplemente antes de ser apresadas, para que se entienda que eran mujeres que tenían una vida normal, las puedes ir pasando. Esta es María Blázquez del Pozo, pasó 16 años en la cárcel. Y bueno, quería simplemente mostrar, esta es Josefina Amalia Villa, era estudiante en Salamanca, era hija de un alto cargo de la República en Salamanca, estuvo 10 años en la cárcel. ¿Cómo es el proceso de conseguir las fotografías No, y las los fotógrafas tengo datos? yo. Esta es mi madre, con nombre falso, aquí está clandestina en San Sebastián, aunque parece que tiene muchos más años, tiene 20, y está clandestina y firma por eso Lolichu, y que no se llama Lolichu, y es lo mismo, bueno, se trabaja. Esta es Tomasa Cuevas. Tomasa Cuevas es una mujer más conocida porque hizo el gran esfuerzo de recuperar los testimonios de las mujeres de su época sin ningún apoyo de los hombres, incluido de su marido, que era, por cierto, diputado de las constituyentes, y que su libro se convirtió en canónico, Mujeres en las cárceles franquistas, ¿no? Y recuperó testimonios de las mujeres socialistas, anarquistas, comunistas y republicanas, nacionalistas vascas que pasaron por las cárceles. Esta mujer estuvo en las cárceles 8 años y salió y fue torturada salvajemente. Todas fueron torturadas salvajemente, por cierto, y haya destrozado la columna. Esta es Juana Doña, tuvo 17 años en las cárceles franquistas en 2 periodos. También ha sido una mujer conocida después, que después además fue la responsable del MELIM, de un movimiento feminista, y estuvo también muchos años. Bueno, estos ya son fotos, esto es un expediente, simplemente para que se vea cómo eran los expedientes. Todas estas mujeres fueron a veces juzgadas, pero como ha dicho Rousset, a veces no, en el que eran detenciones administrativas. En este caso son papeles de juicio, y estas mujeres fueron detenidas y no me quiero detener mucho en las torturas, pero bueno, fueron salvajemente torturadas. Hay que explicar, en el caso de las mujeres en aquella época y en todas, y ahora, que las mujeres... Si quieres, paras un momento aquí las fotos, porque de la cárcel voy a explicar una cosa nada más de las torturas. Que las mujeres sufrieron unas vejaciones por su condición de mujer. Quiero decir, hubo mujeres violadas, violentadas, estamos en los años 40, vejadas en su condición, desnudadas, y algo extraordinario que generaba una humillación tremenda, y que también se ha contado aquí. Estas mujeres a las que se sometía en las calles a tomar aceite de ricino para que se cagaran encima en la vía pública, y que eran rapadas para escarnio público. Esto pasó con las presas políticas, pero no solo con las presas políticas, porque aquí hay un gran olvido con las mujeres que cometieron otro tipo de delitos, las que fueran extraperlo, prostitución, etcétera, que fuera, y que pasaron por los mismos o peores territorios. Igual que, porque hubo 14 cárceles para mujeres caídas, para las mujeres que teóricamente tenían alguna divergencia sexual, vamos a llamarla así, ¿no? Entonces, quiero decir, claro, en aquel momento hay que pensar que es el momento álgido de la dictadura, un momento que además Franco cree que va a ganar Hitler, que va a ser un momento extraordinario, va a conquistar Marruecos, no sé qué. Mi madre estuvo en la Dirección General de Seguridad, en ese lugar donde ahora vive, en ese lugar que ahora sigue siendo una casa de tortura, por cierto, donde está esta señora. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese sitio que no se puede poner ni una triste placa, mi madre estuvo 5 meses, 5 meses, y fue torturada de esos 5 meses, todos los días menos 3.
todos los demás días fue torturada. Entonces, no hay fotos de ello, pero ella contaba y contaban a sus amigas, no solo de ella, sino de cualquiera, yo cuento lo de ella porque es lo que mejor sé, cómo pensaba que tenía unos pantalones, porque estaba absolutamente amoratada desde la cintura hasta las rodillas. Mari Blázquez, que estaba embarazada, que es la primera que ha salido en las fotos, fue una mujer que era una mujer extraordinariamente atractiva y los policías pues, se cebaron en ella. Y sobre todo se cebaron porque ella dijo que no soportaba el humo en un momento determinado. Estaban fumando delante de ella. Y entonces la destrozaron. Yo le he podido ver las marcas, porque conviví con ella de niño. La destrozaron los pechos, apagándole los pechos puros. Más una mujer que le pasa, por supuesto, hicieron la palangana, es decir, le pusieron electrodos. A Juana Doña, a mi madre, le pusieron electrodos en la vagina. A José Amalia Villa, que quedó sorda completamente de un oído, la destrozaron ese oído a base de darle martillazos al oído mientras ella estaba aplacada contra la pared. Quiero decir que hubo un momento extremo en las torturas. Y además todas eran vejadas porque había algo extraordinario, que es dejarlas desnudas. Y dejarlas ir desnudas por el pasillo, con el pecho al aire, entre la sala de tortura y el calabozo. Quiero decir que esos elementos yo creo que son importantes para entender cómo ejercieron un poder particular, del que ellas salieron afortunadamente vivas. También quiero remarcarlo. Sí. ¿No? Bueno, no sé si siga. No sé si quieres comentar alguna foto más y ahora... Si quieres pasar a la siguiente foto, esto ya son de las cárceles, las siguientes de la cárcel. Bueno, esto es la cárcel de Segovia, está aquí. Santi Vega Sombría, y ahí es el historiador de la cárcel de Segovia. Y hay un memorial, es la suerte de que es creo que es la única cárcel que sobrevive y donde hay un memorial sobre las presas y presos del franquismo. Y la Modelo. La Modelo. Sí, efectivamente, y la Modelo. Y quedan pocas más, porque todas las demás se han tirado alegremente. Por cierto, se han tirado, no recuerdo mal, pero quizás recuerde mal, pero yo creo que en el 82 Felipe González la ganó las elecciones por mayoría absoluta, ¿no? Pues si no recuerdo mal, si en el 82 ganó las elecciones, me parece que tuvo 3 mayorías absolutas incluso. Gobernó 4 periodos. Pues todas se tiraron en ese periodo. Lo digo solamente porque es bueno recordar la memoria. Sí. La memoria, afortunadamente, algunos la tenéis muy fresca. Carabanchel con Zapatero. Es que la memoria nos debe a recordar todas más cositas, ¿no? Bueno, entonces simplemente esto es una foto de la cárcel de Segovia. Lo que es importante es, las mujeres en las cárceles tuvieron la obligación de trabajar en talleres, los hombres también. Las mujeres trabajaron en talleres fundamentalmente de costura y en el sur de España de esparto. Los talleres de esparto eran terribles, hacían piezas de esparto y muchas de ellas tuvieron como consecuencia tracoma, quedaron ciegas. En las cárceles de Málaga, de Sevilla y de Córdoba fue muy común. Y el resto de mujeres hacían trabajo esclavo o semiesclavo en talleres en las cárceles. Y luego voy a contar con otras fotos que además hacían pañitos, es decir, hacían labores de las cuales sobrevivían, y hay una historia alrededor de ese trabajo. Las mujeres se organizaron en comunas en las cárceles y, como antes han reflejado tanto Roser como Nati, constituyeron un amplio espacio de sororidad por vivir en comunas, donde se compartía y se repartía. Y además las cárceles, particularmente algunas, pero en general todas, fueron espacios de gran elaboración política. Yo creo que ha sido muy importante recordar, ahora por cierto van a hacer una serie al respecto, yo no lo sabía, pero lo ha financiado lo de los 50 años, etcétera. Creo que también participa en este evento, sobre la cárcel de Burgos, que se va a llamar la Universidad de Burgos. Muy interesante, porque es verdad que los presos políticos pasaron por Burgos, muchos presos a lo largo, la cárcel de Burgos sigue abierta. Elaboraron allí todo un espacio de construcción colectiva, política, pero también cultural. Eso también pasó en las cárceles de mujeres. Las cárceles de mujeres también fueron escuelas por niveles, donde se explicó, claro, había miles de mujeres. Entonces yo creo que es importante contar que había también un importante trabajo político. Ese trabajo político las ponía en relación con la calle, y yo creo que es importante también señalar esa relación. Tenían que sobrevivir. Me contaba con lo del Miserere, las cárceles de mujeres hasta el año 56 tenían la luz muy aquilatada, y entonces, quiere decir que cortaba la luz. Entonces las mujeres hacían fiestas en los váteres.
Y entonces esas fiestas salvajes eran famosas, cantaban y bailaban. Yo he visto muchos años después recrear esas canciones, francamente, patéticas, ¿no? Pero con muchísima alegría, quiero decir. Yo he visto cantar Juana Doña, cantaba extraordinariamente bien, mi madre extraordinariamente mal, y juntas hacían el baile de la pulga. Yo se lo he visto hacer y verdaderamente sería algo que te haría la competencia a ti, Marina. Podrían hacer contigo algún stand-up y estaría muy bien. Qué bueno. Creo que Ruse quería apuntar algo sobre alguna de las prisiones que hemos comentado. Quería hablar precisamente que en Barcelona aún queda la prisión de mujeres de la Trinidad, existe, y estamos llevando adelante una lucha para que no se derrumbe, no sé cómo se llama en castellano, no sé, sale en catalán. No se destruya. No se destruya totalmente, sino que quede una parte, porque las asociaciones del barrio sí que quieren que en parte de este solar hay necesidades del barrio que quieren que ocupen en el espacio, pero están de acuerdo en que quede una parte como memorial. Y de momento no se ha conseguido, pero se está luchando en ello. Y que esta fue una de las cárceles, además, peores, porque en estos años del tardofranquismo la llevaban no las funcionarias del Estado como las otras cárceles, sino una orden religiosa creada ex profeso de monjas más o menos seglares que se llamaban cruzadas evangélicas. Y entonces la vida, en el mismo tiempo en que yo estaba en yeserías, las que estaban en Barcelona, era realmente horrible. O sea, si ellas venían a juicio a Madrid o algo, decían, joder, qué bien estáis aquí, yo me quiero quedar en Madrid. O sea, la diferencia era abismal, no podían llevar pantalones, tenían que llevar faldas por aquí, no podían enseñar los brazos, estaban completamente separadas de las comunes, en algunos momentos separaron a las obreras de las estudiantes. Bueno, la represión era total, y si había algo que ellas consideraban tal, te podías pasar de una forma completamente arbitraria días y días en celda de castigo y tal. O sea, era una cárcel excepcional incluso en este aspecto. Claro. Entonces se quiere reivindicar, que no se olvide que esta cárcel estuvo 20 años en funcionamiento con esta orden religiosa, que además se consiguió sacarlas 2 años después creo que fue el 78, y se consiguió que se fueran, y que entraran funcionarias, con un interregno en que se organizó la propia cárcel con la ayuda de 2 abogados de Barcelona y una parlamentaria del PSUC, y las presas organizaron un interregno mientras no llegaban las funcionarias a organizar aquello. O sea, una cosa bastante curiosa, ¿no? Y creo que no ha pasado en otro sitio. Y bueno, lo contaba porque es una lucha que está en pie, sí, y que estamos llevándolo adelante. Y haría falta efectivamente más espacios de memoria, como hemos visto. Y antes estábamos comentando y quería también saber vuestra opinión. Creo que la primera que lo ha esbozado un poco ha sido Nati. Pues esta vuelta, ¿no?, al elogio del franquismo que se está haciendo desde la extrema derecha, pero que parece que está calando en los jóvenes. Me gustaría saber, vosotros tres, con lo que habéis vivido, y vosotras tres, ¿cómo lo vivís? ¿Qué le diríais a esos jóvenes que ahora mismo, pues bien por la influencia, la falta de educación, la falta de memoria y todo esto, que falta muchísimo todavía por hacer en España, pues creo que están, estoy segura de que están teniendo una idea equivocada de lo que fue el franquismo? No sé si alguno y alguna queréis comentar, si quieres empezar tú misma. A ver, yo 2 cosas. Una, yo he publicado un libro, ¿no?, que está por ahí afuera, bueno, es este que ya tienen en las manos. Y en este libro, que se llama Memoria dibuixada, está en catalán, pero las cartas están en castellano. Este libro, yo lo que estoy intentando, y he empezado ya, es llegar a los institutos, porque realmente creo que yo lo he escrito un poco pensando en las personas jóvenes, ¿no?, que vean lo que era aquel momento, como realmente tú no tenías ningún derecho. Ninguno. O sea, los derechos democráticos básicos del individuo estaban fuera de la legalidad en España. Por otro lado, también quería reivindicar
que hay una parte de jóvenes que están siendo sensibles a esto, pero también reivindicar que todas las manifestaciones, por ejemplo, contra la barbaridad de Gaza están llenas de jóvenes. Sí, sí, en Barcelona la universidad ha empezado las luchas, los universitarios de educación secundaria también, o sea, quiero decir que hay una parte, pero no olvidemos que la gran mayoría son personas, o sea, ¿sabes? Porque me da miedo de que los pongamos como jóvenes. No, totalmente, pero claro, al final la tendencia ahora mismo y el auge de la extrema derecha está ahí. Hay un auge, y evidente. claro, en los jóvenes también pues cala, desgraciadamente. Pero, bueno, yo quería decir esas dos cosas. No sé vosotros qué opináis y si, no sé, tenéis alguna idea, alguna propuesta que pudiera frenar, ¿no?, esto que estamos viendo. Bueno, yo me resisto porque me cuesta creer que aunque hay este ambiente preelectoral desde las elecciones para acá, o sea, desde junio del 23, sospecho que hay tanta intención, primero en poner de parapeto a los jóvenes, ¿no? Decir, bueno, cuidado, es como intentar desautorizarnos doblemente. Es decir, ¿qué habréis hecho tan mal que ni los jóvenes os entienden y quieren resucitar a una momia como Franco, ¿no? Y aunque hay ese ambiente electoral, no hay elecciones. Entonces, de momento, es una intención de voto. O sea, yo no creo que haya esa fuerza tan facha, aunque nunca se fue. En España el franquismo, en la propia transición, pues había gente que no quería transitar. Ahora estamos viendo algún caso, ¿eh? Y no lo hizo, ¿no? O sea, que quiero decir que con el franquismo quizá, pues eso, antes comentaba Miguel Ángel lo de las mayorías absolutas de una izquierda que a lo mejor no sabía que era de izquierdas. Y no reivindicó memoria, y no, yo qué sé, quizás sí que hay, si te pones a pensar en estos 50 años, pues sí que hay elementos que digas, bueno, es que hay gente en democracia que no le interesa ser demócrata y que no quiere ser demócrata y que lo que añora pues es una dictadura. Bueno, yo creo que hay que hacer frente más seriamente de lo que se hace y hasta donde podamos explicar bien que todo lo que hemos conseguido, incluida la Constitución del 78, que sí que parece que se sienten atraídos, por lo menos el PP, porque hay que ser, según Aznar, los únicos que defienden la Constitución es el PP, todos esos elementos de cambio político tan radical se hicieron porque hubo una apuesta política y un compromiso político y unas propuestas políticas. Por tanto, yo creo que hay que reivindicar la política y yo creo que somos capaces de hacer política con alternativas y en la medida que lleguemos a estos jóvenes y a los medios de comunicación, denunciar cómo están apoyándose en esa voluntad de voto, en esa opción de voto futura que la dan como real. O sea, mi último cabreo con el país, que es con quien me cabreo cada mañana, es que en el dominical de hace 3 semanas dice los jóvenes quieren votar a la extrema derecha y estas son sus razones. Abro el periódico y veo, pero ¿cuáles son las razones? Si son los dirigentes de Vox, de las juventudes de Vox, los que están
entrevistados en el país. Y a la semana siguiente no pide la opinión a jóvenes de izquierdas, porque son muchísimo más, según los propios datos de la encuesta. O sea que yo creo que hay tanta manipulación que cuidado con enfrentarnos con los jóvenes en general, porque no lo creo que sea así y creo que además los intereses de los mayores siguen con mucha fuerza y los intereses económicos al capitalismo le puede venir bien que haya gobiernos pues más tecnócratas, menos demócratas, porque tampoco es tan importante que haya mucha democracia, quizá mejor es que haya intereses económicos y que el mercado financiero sea más fuerte. Yo qué sé, yo veo aquí como mucha manipulación y que tendríamos que estar un poco más activos en frenar todo esto. Ha faltado quizás... Ha faltado, y yo creo que lo estábamos recogiendo, ¿no?, aquí, memoria y también reparación, que es algo que no ha habido. Antes, de hecho, justo estaba hablando con Miguel, que me estaba dando algunos datos muy interesantes que igual quiere compartir con nosotras, de cómo no se ha reparado a las víctimas, a la gente que estuvo presa durante el franquismo, ni siquiera en aquellos gobiernos que se decían progresistas o que venían a reivindicar la memoria democrática, ¿no? Bueno, yo aportar un poquito a ello. Yo he hecho muchas presentaciones con gente joven con el libro, como ha hecho Rousset. Me he llevado sorpresas, en algunas pues han entrado con el brazo en alto y nos han... En fin, ocurre. Yo sí que creo que aquí está Magda Fitili, que es una historiadora griega que vive entre nosotros, y ella fue participante el otro día de una jornada que se ha hecho en el marco de Atado y Bien Atado, que es una comparación entre las transiciones entre Grecia, Portugal y España. Ninguna de las tres fueron transiciones las que podamos presumir, pero de las tres la peor fue la española, sin ninguna duda. Porque claro, fue una transición en la que el aparato del franquismo lo estamos viendo. Si es que cuando tú oyes a los jueces ahora, ¿de dónde han salido? Claro. O sea, quiero decir que el aparato del franquismo fue el que hizo el esfuerzo, entonces fue una transición, y eso, yo creo que de aquellos polvos, estos lodos. Además, yo creo que, y eso sí que es una crítica, creo que hay que hacer con esa izquierda que dice que no sabía que era izquierda, yo creo que no lo era. Quiero decir que, aun atendiendo a las dificultades terribles que pudiese tener la transición, al papel del ejército y a los poderes fácticos del aparato franquista, que no fue demolido, es verdad que si tú has gobernado 27 años, tienes alguna posibilidad de haber introducido elementos que permitan no rememorar, no solo recordar, porque memoria es efectivamente identidad y es futuro. Es imposible arrostrar el futuro, prolongarnos hacia el futuro sin saber de dónde procedemos. Y procedemos de esta historia. De esta historia, quiero decir que es una... Entonces, sigue habiendo... No sé, yo sigo oyendo cosas extraordinarias como que, claro, la gente que se sublevó, no, pero es que los que se sublevaron fueron los otros. Esto fue si el golpe de Estado lo provocó una parte importante del ejército y además perdió, por eso le provocó una guerra. Y la guerra, cuando es que la guerra duró, fue un enfrentamiento entre hermanos, a garrotazos, que acabó en el 75. No, la guerra acabó el 1 de abril del 39. Y todo lo demás fue dictadura y represión. Bueno, yo vengo de una generación que, como muchas de la mía, no dábamos el franquismo nunca en el colegio ni en el instituto. Claro, O sea, siempre se dejaba para verlo en casa. Entonces, una niña nunca lo ve en casa. No ha sido una casualidad, claro. Ha sido una manera sistemática y clara de tratar de evitarnos la comprensión de nuestra propia realidad y de afrontarla. Y yo creo que Justa siempre repite algo importante, que es que memoria, la defensa de memoria es justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Y nosotros no estamos garantizando la no repetición. Y yo creo que sí que hay un elemento autocrítico, por supuesto para el sistema, pero también para nosotras, como militantes de izquierda, nosotras mismas en nuestra quizá dificultad pedagógica o nuestra conformidad en algunos casos al haber entrado en procesos donde sí, yo tampoco creo que los jóvenes sean todos una reata de votantes de Vox, aunque yo noto una gran diferencia.
una gran diferencia entre las jóvenes y los jóvenes. Y lo dicen las encuestas, pero yo lo veo cada día, lo veo cada vez que voy a dar una charla. Y esos jóvenes, varones de la especie humana, me fío poco. Ahora, a su vez, son los que tengo ahí. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de ir hacia, digamos, hacer una labor pedagógica y didáctica que nos permita entender, además, que no estamos hablando de historias de abuelitos, sino que es que estamos hablando de lo que ocurre ahora. Y insisto siempre en lo mismo. Este es un país que tiene 132.000 personas desaparecidas. Cuando ayer alegremente nombró, sorprendentemente, porque me duda hasta que supiera quién es, el ahora secretario general del Partido Popular, y dijo que el poeta nacional al que él admiraba era Federico García Lorca. Todo esto era para meterse Sí. con Bolaños. Yo digo, ¿Federico García Lorca es el poeta nacional de este señor? Un señor que fusilaron por rojo y por maricón y que está desaparecido en una cuneta. ¿Pero qué me está usted contando? Quiero decir, hay elementos aquí además que no han transgredido formas claves, ¿no? Lo que tú decías de la reparación, ahí me gustaría hacer mención, si quieres la hago ahora. Claro, hazla. Aquí ha habido distintas legislaciones para la memoria democrática, todas, en fin, bastante poco eficientes. Ha habido dos leyes de memoria, la primera de memoria histórica en el gobierno Zapatero, la ley de memoria democrática ahora, y previamente hubo un Real Decreto al que se vio obligada a España por su entrada en la Unión Europea y que dimana de una decisión del Consejo de Europa, por el cual el segundo gobierno González otorga indemnizaciones a los presos y presas del franquismo. Yo voy a contar nada más que un poquito de esa ley, simplemente para que se sepa, porque claro, en las siguientes legislaciones en España no se repara, porque el fascismo, el franquismo no dio puntada sin hilo. No solamente torturó, detuvo, tal, sino que expolió los bienes de una parte de la población. Se los quedó, no solamente a partir de la explotación de la plusvalía, sino quiero decir que no llevándose bienes. Entonces, y a día de hoy la familia Franco, vamos, que lo sigue disfrutando. La familia Franco, bueno, no solamente eso, sino que Espinosa de los Monteros, claro. que procede de una familia que se llevó medio barrio de Chamberí. Quiero decir que, y esto sigue estando ahí. Esa legislación, que fue una legislación del 91, esa legislación no la quería el gobierno González. Esa legislación se otorga cuando José Luis Corcuera, que os sonará, era ministro del Interior, y Enrique Múgica era ministro de Justicia. Ese Real Decreto del 89, Felipe González llega al acuerdo con Europa y otorga en los presupuestos generales del Estado 3.500 millones de pesetas, 21 millones de euros, para lo que él calcula que son 4.000 personas represaliadas. Esas 4.000 personas represaliadas, pese a las enormes dificultades para solicitar papeles y poder demostrar que había sido represaliado, se convierten en 20.639 beneficiarios y beneficiarias, muchos menos de los realmente existentes, y en 133 millones de euros frente a los 21 millones de euros previamente acordados. ¿Y qué es lo que dan? Había que haber estado al menos 3 años en la cárcel, lo que quiere decir que estas señoras no podían en ese momento beneficiarse de ello, 3 años en la cárcel. Y las personas que han tenido 3 años de cárcel, al menos, y pueden demostrarlo, reciben 6.000 euros. Y por cada 3 años más, 1.200 euros más. Mi madre fue la persona que más dinero recibió del Estado español. ¿Por qué? Porque recibió sus 19 años de cárcel, y mi padre ya estaba muerto, los 25 años de cárcel de mi padre. Y ella recibió 15.000 euros, perdón. De esos 15.000 euros, yo sé el valor que tiene, eran 15.000 euros del año 92. Es más que ahora. Me compró un coche y le sobraron 5.000 euros. Eso es la reparación económica que se ha dado. Después hubo un decreto en el gobierno Zapatero que lo que hizo fue ampliar en 2005 la ley de 1 a 3 años, con una cantidad única a las personas que pudiesen volver a demostrar, porque no valían testigos, 4.000 euros como cantidad única a las personas que habían pasado por algún conflicto, que pudiesen demostrarlo. Yo todavía no he logrado, para lo cual he tenido que entregar el libro de familia, que me den los papeles de mis padres en el Ministerio del Interior.
porque la ley de secretos oficiales, que es del franquismo, impide que se nombre a los torturadores. Y entonces no me los dan. Cuando se dieron las indemnizaciones, hubo un pequeño acto no público en el que estaban los ministros y el secretario de Estado, que es verdad que sí que habría que agradecerle, que había contribuido a eso y que después fue ministro del Interior, Antoni Asunción. En ese acto se dijo que tenía que hablar un preso y una presa y que el preso se le concedían 3 minutos y a una presa 1 minuto. Entonces las presas dijeron, era un acto cerrado. Las presas se negaron a ir, pero finalmente discutieron y decidieron que iba a ir una de esas mujeres que ha salido ahí, para leer un poema de Miguel Hernández a estos señores, y que me gustaría leer aquí ahora porque me parece muy sintomático y porque se parece mucho a lo que ahora vivimos en cada momento. Es muy cortito. Es un extracto de Los hombres viejos de Hernández. Sube al estrado esta mujer, delante de esos ministros del tal, y dice, voy a leer un poema de un preso político que murió devastado en la cárcel de Alicante. Entonces le dice, hijos de la rutina bisoja y contrahecho, valoran a la gente por el precio del traje, cagan y donde cagan colocan una fecha. Hemos de destrozaros en vuestras legaciones, en vuestros escenarios, en vuestras diplomacias. Con ametralladoras cálidas y canciones os ametrallaremos, prehistóricas desgracias. Porque sabed, llevamos mucha verdad metida dentro del corazón, sangrando por la boca. Y os vencerá la férrea juventud de la vida, pues para tanta fuerza, tanta maldad es poca. Y me parece muy emblemático para este momento. Pues muchas gracias por traernos ese poema, que la verdad se adapta muy bien a todo lo que hemos hablado. Y ahora me gustaría también dar paso pues, a la gente que ha venido a escucharos, que seguramente tendrá muchas preguntas que hacer y querrá charlar con vosotras también. O sea que si alguien quiere hablar, preguntar sobre alguna de las cuestiones, pues es el momento. Si queréis, por ahí... No, era un saludo, no era una mano levantada, ¿no? Vale, vale. Por aquí creo que veo a una compañera, un segundito. ¿Le llevo este micro y te dejo el mío? Hola. A mí hay un tema que me interesa mucho de las cárceles del franquismo y es el lenguaje que se genera dentro de las cárceles, dentro de ese ecosistema que se va creando con todas esas personas y que muchas veces surge de la censura para que no te pillen hablando de cosas, de ciertos temas, y entonces siempre ahí pues, se crean esos códigos como secretos y tal que se saben entre vosotras, pero que son para que no, pues, los carceleros o quienes estén ahí no se enteren. Y quería saber si habíais conocido algún tipo de lenguaje así, o si teníais códigos, o cómo las apañabais para que no se enteraran de lo que hablarais. Yo diría que no lo conocí. O sea que, a ver, cuando estábamos en el departamento no había escuchas. O sea, entonces cuando estábamos... podías hacer una asamblea y discutir lo que fuera. Y al menos en aquel momento en la cárcel de Yeserías. Lo que sí había era mucha censura en todo lo que entraba y salía de la cárcel. Pero esto sí que había algunas formas, ¿no?, de escribir con un tipo de tinta simpática, no sé cómo se le llamaba exactamente, que luego pues podías pasar alguna cosa. O, por ejemplo, en el libro este hay un lugar en que hay una reproducción de un escrito que habíamos pasado escrito en un Kleenex, y luego cosido en un dobladillo, esto que no me salía en castellano tampoco, en un dobladillo de un pantalón para sacarlo afuera, contando pues el caso, por ejemplo, de una compañera que estuvo 108 días aislada en una celda. Entonces, como esto no salía afuera en las noticias ni nada, la única manera de cuando salía alguien en la calle
poner esto, pero yo como clave no. Pues yo en las cárceles que estuve, ninguna, porque creo que todo esto sí que tuvo una época recién terminada la guerra, y yo creo que hay códigos y que se han publicado incluso. Yo viví una parte pero que forma ya parte de lo que son las relaciones carcelarias, de cómo mejorar las condiciones dentro, ¿no? Entonces yo viví como en una paella, con arroz, con todo lo que lleva una paella, se metían los trozos pequeños para hacer luego las resistencias metidas por los ladrillos para poder calentarse los pies, porque en las cárceles hace muchísimo frío. No sé si Ábalos tiene razón ahora cuando dice que pasa frío, pero en las cárceles es horroroso. Entonces yo vi cómo se montaba esto y cómo lograron las mujeres entrar la paella. Lo mismo que pasaba cuando en los paquetes de comida, pues con huevos cocidos se metían huevos frescos para que pudieran luego en cocina hacerse un huevo frito. Con las patatas igual, unas patatas crudas, otras cocidas. Hay toda una historia carcelaria que la verdad es ingeniosa, de verdad, ¿no? Pero yo creo que en la época de Manolita y de todas estas mujeres que estuvieron tantos años, sí que hay, y además publicado, o sea que se puede conocer. En los primeros años las décadas de los 40 y los 50, incluso a principios de los 60, como decía antes, las mujeres presas tenían que trabajar en los talleres a cambio de peculio, es decir, a cambio de un falso dinero que había que después comprar en los economatos de las cárceles, pero además ellas hacían lo que llamaban pañitos, es decir, labores. Esas labores se hacían en casi todas las cárceles y se hacían fuera del horario laboral, por llamarlo de alguna manera, es decir, se hacían en las celdas a oscuras o en los váteres. Esas labores, que son muy parecidas al ganchillo, no voy a obligar ahora al compañero a que mire la presentación porque estarían ahí, pero bueno, se hacían con 5 agujas. Son 5 agujas que cosen una labor parecida al ganchillo. Esas labores de 5 agujas, a partir del año 42 aproximadamente, se plasman en cuadernos de costura, lo que llamaban cuadernos de claves. Los cuadernos de claves lo que tienen explican en planillas, en cuadernos que están en muchas cárceles, cómo se hacen distintas labores. Por ejemplo, una aurora, una toquilla para niño. Bueno, en esas claves que son ininteligibles para nosotras ahora, ¿no?, pone una serie de números y letras. Un conjunto de mujeres, digamos, teóricamente con más formación, utilizan ese código, que en aquel momento era un código que sabían las mujeres para tejer con 5 agujas, esos pañitos con los cuales ellas podían sobrevivir, e introducen en esos cuadernos noticias, tanto de debates internos dentro de la cárcel, como noticias que vienen y van de fuera. Yo tengo algunos de esos cuadernos. Algunos de esos cuadernos, yo sé que en uno cuenta la huelga de tranvías del 52 en Barcelona, por decirte algo. Pero yo no sé cómo lo pone. Yo traté de averiguar, pero no me fue concedido el honor, porque cuando lo pregunté, a mi madre y a otros compañeros me dijeron: esto no lo vas a necesitar, porque para eso hemos luchado. Y en todo caso, si lo necesitas, te inventas las tuyas, pero de nosotras no sale. Ahora tenemos un problema, porque la gente no sabe ni siquiera coser con 5 agujas. Entonces ahora hay un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona que está tratando, que se dedica a la criptografía, y a mí me parece que va a ser muy fácil. O sea, están tratando de dilucidar qué son las claves. Algunas me dan miedo, porque yo digo, claro, van a dilucidar lo bueno y lo malo. Qué bien lo de la huelga de hambre de Barcelona. Pero imagínate cuando empiecen a poner también ¡Viva Stalin!, etcétera, etcétera, que también aparecerá, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Entonces,
Yo le pregunté a este señor, que es el vicedecano de Ingeniería de Barcelona, le pregunté, bueno, esto será muy sencillo, y me dijo, no, sería muy sencillo si quien estuviese detrás hubiesen sido especialistas. Si fuese la clave del enigma de Hitler, contra Hitler, sería muy fácil porque nosotros tenemos los algoritmos que corresponden a la gente que se dedica a la criptografía. Pero estos son mujeres, entre comillas, iletradas. Y entonces no tenemos ni idea y va a ser muchísimo más complicado que el estudio de otro tipo de claves. Es muy curioso porque hay un estudio que es muy simple, porque yo también he visto las claves que había en las cárceles de hombres, que son claves muy sencillas, muchísimo más sencillas, esto también, bueno, es demostrativo, y se han hecho bastantes estudios sobre ellos. Es extraordinario que en el año 2025 en este país no haya habido ningún estudio serio sobre los cuadernos de clave que existen y que son obra de las mujeres. Me sigue resultando algo extraordinario. No logro saber por qué los historiadores y las historiadoras, salvo algunas honrosas excepciones, no se han puesto a saber qué hacían esas mujeres y a qué se dedicaban. Oye, pues muy Gracias. interesante, la verdad, esto y cómo se agudiza el ingenio también, ¿verdad? Cuando lo que decía, ¿no? Tu madre de ya te inventarás tú algo, no te preocupes, ¿no? ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Sí, por allí. ¿Podéis pasar el micro? Mira, si queréis primero aquí, luego ya vamos allí. ¿Cómo? No, primero aquí si queréis y así ya luego que suba. Yo quería preguntaros un poco qué podemos hacer los ciudadanos para hacer esa labor de memoria y recuperar la memoria democrática y la memoria histórica, porque, y resumo mucho, yo soy periodista y al margen de mi trabajo llevo 2 años intentando investigar las torturas en el tardofranquismo. Todo el mundo conoce a Billy el Niño, la gran mayoría de la sociedad, pero hay muchos Billy el Niño en muchas ciudades españolas, o los hubo, no sé si todos han fallecido, pero los hubo. Yo soy de Sevilla, en Sevilla se torturó mucho en la comisaría de la Gavidia, pero hay otros sitios de los que no hay publicado absolutamente nada. O sea, en Sevilla sí hay cosas publicadas, pero en Córdoba no hay nada publicado, en Málaga poco, en Almería, en Jaén. Cuando me refiero a Andalucía me refiero al resto de España. Y nadie investiga esto, parece que a nadie le interesa, no sé si hay un miedo todavía porque hay mucha de esa gente que sigue viva, pero yo con esta investigación he intentado abrir algunas puertas que me han sido cerradas de gente que debería abrirme estas puertas en un Estado democrático. O sea, saber dónde se torturaba, saber qué es ahora ese sitio para que la gente joven sepa, pues igual es un museo de Bellas Artes. En Málaga, por ejemplo, es un museo de Bellas Artes donde se torturaba a la gente. Pero me parece importante que la gente joven lo sepamos. No solamente saber el sitio, saber quién torturó, si consiguieron medalla o no, qué fue de esa gente en democracia y recuperar los pocos testimonios que quedan de la gente que haya sido torturada en aquellos años. Y no sé qué podemos hacer desde la ciudadanía, porque ya les digo, es una investigación que a priori tú dices, bueno, en un Estado democrático esta investigación podría interesar, habría gente que querría hablar contigo, pero hay mucha gente, incluso gente, organizaciones que deberían decir vamos a apoyar esto y hay gente que te dice pues no, pues búscate la vida y claro, los ciudadanos decimos ¿qué podemos hacer para que esto se sepa? Y ya no me refiero solamente a lo de siempre, ya termino, ¿no? Siempre pensamos en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, que es donde había mucha actividad, pero hay el resto de España que está completamente olvidada y yo he llamado a gente que me ha dicho aquí, nadie ha llamado en Córdoba, en Jaén, en Almería, en Huesca, yo qué sé. Muchos sitios que dice, aquí nadie ha llamado para preguntarnos dónde se torturaba, quién nos torturaba y esos testimonios, ¿no? Y no sé un poco cómo lo veis de cara a ese ejercicio que queremos hacer los ciudadanos y que a veces no podemos. Quien quiera, ¿a qué responde, ¿no? Este silencio, esta dificultad de llegar? Yo lo único que puedo decir es que realmente se están haciendo muchas cosas. O sea, yo conozco, claro, no conozco todo el Estado español, pero, por ejemplo, en Barcelona 2 veces al mes se corta la Vía Laietana delante de la dirección, bueno, lo que sería la dirección de Barcelona, que era la comisaría de Vía Laietana, la central, y allí se habla de testimonios que han pasado por allí o en otros sitios de Cataluña. Primero se había quedado muy centrado allí y ahora se está extendiendo a otros sitios de Cataluña y a otros sitios de España, que la gente pueda ir a contar su testimonio. Se dicen los nombres de los torturadores, estamos media hora gritando nombres allí, torturadores
Y también es muy importante decir que la mayoría de estos torturadores no solamente no tuvieron ningún tipo de juicio por lo que habían hecho, sino que fueron amnistiados con la ley de amnistía, etcétera, etcétera, sino que además estaban cobrando por cada una de estas medallas que les ponían después de las torturas que nos habían infligido, un aumento de sueldo. Que esto también es muy importante saber, como que era un engorde, ¿no? No sé, yo creo que los que estamos aquí hemos seguido luchando clarísimamente para que todo esto, ¿no? O sea, que no es el pasado para nosotros, es el presente, por decirlo de alguna forma. Y cuando hay dificultad, como decía ella, de acceder a algunos datos, ¿es miedo a hablar, creéis? ¿De alguna gente? Yo creo que es que no hay posibilidad real de que un ciudadano, por curiosidad, una ciudadana en su pueblo, en su ciudad, haya un centro de memoria. Entonces, esa espontaneidad no es fácil. O estás en conexión con los movimientos memorialistas o es imposible, ¿no? Yo, sinceramente, que suelo ser optimista en general, en este sentido soy pesimista. Hay memoria que no la vamos a recuperar como no aceleremos la creación de esos centros. Y es verdad que se hacen muchas cosas, pero no se hacen con esa continuidad y esa exigencia que requieren los tiempos, ¿no? O sea, la memoria, una generación o dos se tragan la historia que al poder le interesa que se olvide, ¿no? Yo tengo confianza en que los que quedamos en activo consigamos esos centros. Pero como no seamos capaces de que haya un compromiso y haya un sitio físico, como en La Modelo, como en Barcelona, como no puedas relacionarlo con algo concreto que tú puedas tocar, que puedas ir, porque los archivos, yo tengo una foto de interrogatorios de la policía cuando he reclamado 5, porque pasé 6 veces por la Dirección General de Seguridad. No hay manera de que en los archivos se pueda llegar fácilmente. Entonces, ¿qué nos queda? Estar en contacto con el movimiento memorialista y con las organizaciones que reivindican memoria. Por ejemplo, en Madrid, Comisiones Obreras, el Ateneo 1 de Mayo, hace 2 veces al mes una visita por los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. Lo ha empezado hace poco, pero desde hace tiempo la plataforma por el Centro de Memoria, pues lo hemos hecho un poco a nuestro aire, ¿no? Entonces, no hay más remedio que tener iniciativa. La posibilidad de que haya facilidad para que se haga y se haga como se tendría que hacer, de una manera abierta, masiva. No ya en los institutos, no ya solo en los colegios, sino las propias asociaciones de vecinos, cualquier club deportivo, yo qué sé, cualquier barrio pudiera recuperarlo, lo veo muy complicado. Pues le pasamos el micro al compañero, que ya nos quedan últimos minutos para las últimas preguntas. Sí, bueno, lo primero, enhorabuena, porque ha sido todo un placer escuchar a los 3 testimoniantes y a la moderadora, el gran trabajo que habéis hecho, lo que nos habéis transmitido. Un poco al hilo de lo que están contando, ¿qué se puede hacer? Pues exigir que la ley de memoria democrática, la última que hay, que se cumpla, porque desde el gobierno, aunque la parte de Sumar, que es minoritaria, sí que parece que empuja, pero la parte mayoritaria, como bien ha dicho antes Miguel, pues ya tuvo sus mayorías absolutas y no hizo prácticamente nada. Entonces, bueno, pues ahí estamos los historiadores, los memorialistas, pues
tratando de ayudar, como antes decía Nati. Por eso, pues por alusiones, el Memorial Democrático de Segovia es uno de los ejemplos, y ahora mismo, aunque hay otras prisiones, como la de Modelo de Barcelona, la de Lugo, la de Segovia es la única que tiene una exposición permanente. Exposición permanente quiere decir que son 9 celdas en las que se explica lo que fue la cárcel desde 1936, desde la sublevación hasta el final de la dictadura. Y aunque sea una cárcel provincial, tuvo 2 fases de ámbito estatal, del 46 al 56. Manolita del Arco, Tomasa Cuevas, Juana Doña, María Salvo, todas pasaron por Segovia. Y luego del año 69 al final de la dictadura pasaron Marcelino Camacho, Pere Ardiaca, Gerardo Iglesias. Entonces, en el mismo edificio, en distintos tiempos, pues estuvieron presas y presas, digamos, lo más selecto, lo más, digamos, los presos políticos más destacados. Y bueno, pues es importante. Y durante otro periodo hubo, que fue reformatorio de mujeres caídas, como antes comentaban, mujeres caídas, que eran las mujeres que están relacionadas con la prostitución, pero la prostitución callejera, porque en los prostíbulos sí que eso estaba permitido durante la dictadura. Y bueno, pues a las mujeres se las llevaba. No eran presas políticas, pero en un Estado democrático no hubieran estado presas por ejercer la prostitución callejera, y además no les hubieran reeducado o pretendido reeducar como esposas, madres nacional-católicas. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que reivindicar, evidentemente, espacios en cada ámbito, exigir que se cumpla la ley y que las leyes de archivos permitan no solo a los familiares represaliados que les devuelvan y que les faciliten esa documentación generada, sino que lo permitan al público en general y a los historiadores para que se pueda documentar y se puedan investigar y divulgar. Y esto que habéis grabado, pues facilitarlo a los sindicatos de enseñanza para que los profesores lo puedan llevar a los institutos, porque vosotros sois 3 solo y podéis ir a distintos institutos, pero no podéis abarcar a todos los centros de enseñanza. Y en los centros de enseñanza hace mucha falta estos testimonios, porque es lo que llega a los alumnos. Los profes, yo he sido docente, los profes, por mucho que les contemos estas cosas, no les llega igual que cuando una persona lo ha vivido, o bien personalmente, o lo ha vivido en su padre o en su madre. Entonces eso hay que darle mucho ánimo a eso. Vale, gracias, perdón. ¿Alguna pregunta? Venga, 2 últimas preguntas, rápidamente, por allá arriba ya que está el micro y ahora... La mía es una pregunta de sentimiento personal. Tanto tú, tu madre, tu familia, como vosotras estuvisteis en la cárcel en los 2 momentos más críticos y más sádicos del franquismo. Al inicio del franquismo, con el final de la guerra civil, con todo el sistema depurativo a toda marcha y la pepa pendiendo de la cabeza de las personas que metían en la cárcel, y en vuestro caso en todo el tardofranquismo, a punto de morir Franco, con todas las presiones callejeras, tanto de universidades como de sindicatos, como presiones exteriores, interiores, la caída de Salvador Puig-Antí, la culpabilización de los presuntos atentados que se estaban sucediendo a presos políticos. Cuando se tiene pendiendo de la cabeza y enfrente a personas que sabes que te pueden hacer mucho daño, en tu caso, ¿cómo te lo transmitió tu madre? En vuestro caso, ¿cómo vivisteis y fuisteis capaces de controlar ese miedo, esa frustración, esa ira, esa rabia ante la injusticia, esa contención que había que tener ante un funcionariado que básicamente era el enemigo? ¿Cómo se gestiona eso a nivel psicológico en un sitio donde jamás va a haber ayuda psicológica? Voy a empezar yo solamente por una cosa, por alusiones históricas, digamos. Se está hablando mucho aquí del tardofranquismo últimamente, y yo creo que has tenido un punto muy contraproducente esta celebración de los 50 años de libertad. Hace 50 años no empezó ninguna libertad. Murió el dictador en su cama. El franquismo y el posfranquismo, no solo el tardofranquismo, actuaron porque el meollo del sistema se mantuvo vivo todo el tiempo que ha podido después. Y de hecho, nosotros todavía estamos hablando del franquismo, porque el franquismo sigue vivo en muchas instituciones, aunque no nos lo parezca. Entonces, yo creo que eso es importante. Y además actuó con toda la saña
Desde luego que al principio fue una represión masiva y a su vez muy selectiva. Y además era tal la necesidad de generar el terror que fue enorme, pero actuó con toda la hazaña hasta el final. Como antes decía Rousset, que estaba allí contemplando, asistiendo al momento de los últimos fusilamientos. A mí me detuvieron por la primera vez cuando tenía 11 años, por el único hecho de ser hijo de mis padres. Y la última vez cuando tenía 15, en el año 77, a un mes de producirse las elecciones. Y me detuvieron 11 veces. Te aseguro que ninguna fue grata, y algunas especialmente ingratas. Eso no está en ningún sitio. Franco había muerto 2 años antes, y a mí me seguían deteniendo. Un niño. Yo no soy un caso único. Es decir, que la represión se ejerció hasta el último momento con saña. Y esa gente, a mí me torturó una persona que había torturado a mi madre. 25 años después estaba ahí. Y ese señor salió con méritos. Entonces, igual que Billy el Niño, igual que el comisario Conesa, etcétera, como tantos otros que ha habido. Quiero decir que hay un elemento que no debemos olvidar, no solamente de lo que he dicho, y es que la muy deficitaria transición española lo que hizo provocó una ley de punto final que se llama ley de amnistía. Y a partir de ahí no se ha juzgado los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en este país. Y ese sigue siendo una deuda. No sé si queréis añadir alguna cosa de en qué pensabais, ¿no? Mientras todo eso os ocurría, cómo salíais adelante, si os agarrabais a algo, ¿no? Yo quería decir 2 cosas. Una, que la propia violencia te reforzaba en tus pensamientos y en tu actitud. O sea, tú estar delante de la brutalidad de la policía, estaba muy claro quién eran ellos y quién éramos nosotros. O sea, tú estabas acostumbrado a un ambiente de lucha y de solidaridad entre compañeros y compañeras que trabajabas en la lucha cada día. Y te encontrabas allí con una brutalidad, con unas personas que te trataban como si fueras un pedazo de mierda, que te podían pegar, que te podían insultar, que te podían hacer lo que... O sea, era tan claro que ellos eran tu enemigo que casi te facilitaban el trabajo de no abrir la boca. O sea, ¿cómo ibas a hablar con aquellas personas? O sea, ¿tenías miedo? Claro que tenías miedo, pero era mucho más fuerte el sentido de a lo que tú pertenecías, de lo que tú podías echar para atrás, ¿no? O sea, que si había detenciones, pues el trabajo de muchos días, de muchos años, de mucha gente se podía ir a la porra, ¿no? Entonces yo creo que esto sacabas la fuerza de esto mismo. Quería decir otra cosa que no está muy relacionada con esto, pero no me quería que acabara la reunión sin hablarlo. Las organizaciones de expresos y expresas están haciendo un trabajo en todas partes muy importante. Yo creo que esto es una de las cosas que, como lo que estáis haciendo aquí en Madrid, en Carabanchel, lo de Barcelona, en la Vía Laietana, con la Trinidad, la prisión de la Trinidad, o sea, tanto la Comuna como la Asociación de Expresos y Presas de Cataluña, que se está haciendo un trabajo y que este trabajo continúa y que supongo que hay más que yo no conozco, pero que es importante. Lo quería decir antes de acabar porque es una parte de los que estamos intentando que esté atado y bien atado, que realmente lo dejaron muy bien atado, a ver si al final somos capaces de cortarlo, ¿no? Pasamos a la última pregunta rápidamente, ¿no? Ya resueltas las dudas. De todas formas, si alguien se ha quedado sin preguntar, pues aunque ahora ya nos echan de aquí los compañeros, que han sido muy amables, la verdad, dándonos el espacio, ya sabéis que están los libros que hemos comentado ahí fuera y seguro que les podéis preguntar si os ha quedado alguna cosa por saber aquí fuera. Muchas gracias por venir y por mi parte pues ha sido un placer, la verdad, coincidir con vosotras. Ojalá, sinceramente, se os escuchara y se os siga escuchando en más espacios, porque yo creo que escuchar testimonios como los vuestros es lo que nos puede
puede dar la memoria que necesitamos para no volver a repetir la historia. Así que muchas gracias y pido un aplauso muy fuerte, por supuesto, para ellas. Gracias.